Bien, vamos a continuar entonces con este segundo lote de clase, en la segunda parte de lo que es el tema 11, personalidad jurídica. Estábamos con la pregunta de Álvaro que tenía que ver con las corporaciones y consorcios, tanto en Venezuela como a nivel internacional, y hablábamos entonces de que sí se puede dar ese reconocimiento por parte del Estado de esas instituciones, ¿ok? Entonces vamos a ver que si se reconoce entonces esa posibilidad de consorcio. De hecho, está tipificada de forma clara, tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil. Si lo vamos a hacer a través del Código de Comercio, lo podemos crear en cualquiera de las condiciones. En este caso, como compañías anónimas o sociedades anónimas, en donde vamos a identificar cuáles organizaciones van a participar. Es probable entonces que cuando hablamos de consorcios y corporaciones en el contexto de las sociedades mercantiles va a estar compuesta de puras personas jurídicas, porque ya fueron creadas con anterioridad. Vamos a hablar de un grupo de supermercados, entonces tenemos 3 supermercados con nombres diferentes, con socios diferentes, pero al final el consorcio va a ser constituido por esa institución. Y les hablaba de esa necesidad, porque Álvaro me preguntaba, pero ¿cuándo vale la pena constituirlas o no? Y yo le decía que va a depender de la condición de negocios especial. Y hablábamos de ese ejemplo de lo que era el RON. Si tenemos ese ejemplo del ron, voy a necesitar para ese ron varias cosas. Dentro de eso vamos a hacer la materia prima, pero también vamos a necesitar el tema de la distribución o lo que tiene que ver con el transporte. Y también vamos a necesitar de una u otra manera, bueno, una cosa es el transporte y otra cosa sería la distribución de eso. Y otra cosa tendría que ver con la representación. Entonces tenemos de una u otra manera que para yo dar cumplimiento a esa producción de ron, a esa venta de ron, estoy colocando por acá un ejemplo, cualquiera que se me ocurre, yo necesito de una u otra manera crear distintas unidades. Entonces yo puedo crear una empresa que se encargue única y exclusivamente de la obtención de la materia prima de ese ron. Entonces voy a crear ese alambique, voy a crear esas condiciones y creo una organización empresarial que tiene nada que, solamente que ver con la producción en sí de ese bien, en este caso del ron. Y voy a crear una figura jurídica diferente que tiene que ver con el transporte, y a esa figura jurídica voy a comprar algunas gandolas, voy a comprar algunos camiones de distribución que tienen que ver única y exclusivamente con el tema de transporte. Y voy a crear seguramente otra que tiene que ver con la logística de distribución, porque una cosa es el transporte, el traslado como tal, y otra cosa diferente tiene entonces que ver con el contexto de la distribución, de que de una u otra manera esa marca llegue a cada uno de los bodegones. ¿Qué estamos viendo? Estoy cumpliendo un objetivo que es de una u otra manera consolidar ese tema. Empezar en 934, Creo que hay alguna interrupción en el audio. Por favor, si podemos silenciar los audios, les agradecería. ¿Qué estamos viendo, Álvaro? Que ahí estamos generando un proceso de necesidad. Yo tengo entonces un solo objetivo, voy a crear empresas separadas, pero para lograr el mismo objetivo. Al final, ¿qué es lo que quiero? Tener la producción de ese bien y llevar ese bien a cada uno de los bodegones de forma interesante, teniendo, por supuesto, el control de toda la unidad de negocio. Eso, de una u otra manera, es, por ejemplo, un buen ejemplo de cómo volver a crear una institución. Al final, entonces, voy a crear 3 empresas, una para la producción de la materia prima, una para el transporte, una para la distribución, y de esas 3 empresas voy a crear una cuarta empresa que va a ser la propietaria de todas ellas. Más o menos, en líneas generales, eso es las condiciones. ¿Qué beneficios pueda tener? Y el beneficio va a ser, por supuesto, si yo tengo claro mi unidad de negocio, porque si yo me pongo a crear empresas por crear empresas, lo que voy a crear allí es la necesidad de pagar más tributos. Ahora, en Venezuela hemos visto cómo luego de la creación de la ley de costos y precios justos, se estableció que solamente se puede cobrar un 30% sobre el margen de utilidad. Entonces vimos cómo algunas empresas, sobre todo de manufactura, de producción, como la que estoy indicando, de ron, de tabaco, o puede ser inclusive de alimentos, crearon de una u otra manera distintas organizaciones empresariales y las consorciaron. La idea era que en cada una
de esa etapa de producción se le recargara un 30%. Entonces, ¿qué hacían? La empresa que produce la materia prima le agrega un 30%. La empresa que hace el procedimiento de transporte le agrega un 30%, ya tengo 60%. Y luego la distribución le agrega un 30% más y ya tengo entonces un 90%. Si yo creara una sola empresa para hacer todo eso, que es posible, entonces solamente podría yo adquirir el 30% sobre el margen de utilidad, pero ya estamos viendo cómo ya estoy llevando eso al 90%, creando distintas organizaciones empresariales y al final creando entonces una empresa general que sea propietaria de las demás. No sé más o menos si el ejemplo queda claro, Álvaro. Bueno, cuando tenga audio, Álvaro, pues me responde más o menos sí. De una u otra manera, el ejemplo queda claro con el tema de los consorcios y las corporaciones. Hablaba entonces, en esta lámina número 8, veníamos hablando de el tema de simulación de patrimonio y quería conversar con ustedes lo siguiente. Muchas veces en las organizaciones empresariales se utilizan estas figuras para, de una u otra manera, defraudar a las demás personas. Obviamente, dependiendo de la clasificación que escojan esos asociados para eso, porque acuérdense Sí, que profe, entendí. Disculpe que no le respondí de una vez. no, tranquilo, Álvaro. Cualquier duda, mire, muchachos, siempre, por favor, estoy atento. Eso me encanta, que haya participación en las clases, porque a veces siento que estoy hablando aquí con una máquina solo, pero el hecho de que ustedes de una u otra No, manera, no, yo sí le escucho. sí, Lo que pasa es que también, pues, mientras uno va escuchando, pues va trabajando y va haciendo otras cositas. no, no, Entonces, tranquilos, no se a veces preocupen. hay mucho ruido y no se puede tirar el audio de una vez. Claro, claro, no, Profe, no, la segunda pregunta que le iba a hacer es que cuando se aglutina esa empresa, el ujú, caso que usted pone es perfecto, porque pues se le ve la lógica. Al aumentar el 30, una ganancia del 90%. ujú. Pero he visto que también a veces se consorcian empresas diferentes. Eso también podría agarrarse como para hacer un monopolio. Estos consorcios o estos holdings que aglutinan muchas empresas. Correcto. Sí, generalmente monopolio depende. Monopolio tiene que ser que sea exclusivísimo una sola empresa en todo el país, ¿sí? Podríamos por lo menos tener más o menos un mini ejemplo de monopolio con la empresa de telecomunicaciones. Anteriormente existía, por ejemplo, solamente Telcel. No sé si ustedes recuerdan, estaban muy pequeños cuando eso. Luego se llamó Movistar y casi que era la única empresa con CanTV que tenía eso. Entonces tenían el monopolio, o sí, en este caso de todo lo que era la... Pero, por ejemplo, en el caso de los supermercados es completamente viable. ¿Qué se busca? Un objetivo. Lo que tenemos que tener claro siempre es el establecimiento de un objetivo. Si yo compro por lo menos el arroz, vamos a colocar, se me fue el nombre ahorita del lugar donde lo producen, o la harina, ¿sí? Si yo voy a comprar por una cantidad de 50 toneladas, eso tiene un precio. Pero si yo voy a comprar 500 toneladas, tiene un precio diferente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pueden entonces distintos supermercados crear un consorcio y adquirir la misma mercancía a mayor proporción para disminuir el precio. Entonces, allí de una u otra manera es donde también pudiera llegar a ser válida la figura. Obviamente, esto siempre va a tener que existir de cierta manera una compatibilidad entre esas instituciones. ¿Cómo es eso, Álvaro? Cuando nosotros hacemos los estatutos de esas organizaciones empresariales, obligatoriamente en esos estatutos debe quedar claro de que existen la posibilidad de recibir decisiones de esa organización consorcial. O sea que yo debo hacer algunas modificaciones en cada uno de esos estatutos. ¿Por qué? Porque ese consorcio va a generar instrucciones hacia los demás. La idea, por supuesto, ¿cuál es? Que tenga una participación macro dentro de la comunidad de negocios. Podría entonces ser ese ejemplo que te estoy planteando, la posibilidad de adquirir mercancía a mayor proporción y eso generaría
alguna condición. Aquí vemos por lo menos los supermercados Garzón. Todos los supermercados Garzón no son el mismo supermercado. Si ustedes revisan la factura y si quieren hagan la prueba, vayan al supermercado y revisen que las facturas tienen RIF diferentes y nombres diferentes, aunque la imagen publicitaria es la misma. ¿Qué se está generando? Se está generando de una u otra manera a algunas instituciones distintas y luego al final puede que se genere un consorcio. A lo mejor el consorcio nunca es visible. ¿Por qué? Porque no trabaja con el cliente, no es el que vende la bolsita de mercado, pero puede ser el que adquiere toda la mercancía de todos los demás supermercados, o puede ser el propietario de todos los inmuebles de todos los supermercados. En fin, son figuras un poquito más complejas, pero siempre se va a buscar un fin especialísimo o un fin específico. Hay un tema interesante con las clínicas. En las clínicas, si ustedes ven, siempre hemos aconsejado de que se creen dos figuras. Una figura que es la clínica en sí, que es la que presta el servicio, y otra figura distinta que es la operadora. En este caso, ¿cuál es la razón? De que hay un tema álgido de que pueden suceder demandas. Entonces la persona muchas veces va a demandar a la clínica que le prestó el servicio, pero resulta de que la clínica que le prestó el servicio no es dueña de nada y la operadora es dueña del edificio, es dueña de todo el mobiliario, las condiciones diagnósticas. Entonces es una figura de protección. Yo creo una figura consorcial por un objetivo especialísimo. Si no, no la creo. Ok, Álvaro, siempre va a tener alguna necesidad. Cuando estemos hablando de una persona que tiene proporción pequeña económica, pues sencillamente ellos van a crear una figura normalita, común, y no tienen la necesidad de crear un consorcio porque no hay un objeto, no hay un objetivo real. Al final va a terminar pagando hasta más impuestos que lo que va a recibir a cambio. Bien, espero que más o menos esa sea la orientación que buscabas, Álvaro. Bien, continuamos con la simulación del patrimonio de esta lámina 8, ¿no? Entonces, vemos entonces que pudiera darse esas simulaciones en el sentido de que ese patrimonio se saque de la figura individual de una persona y se lleve entonces a una figura jurídica única y exclusivamente por el hecho de que esa persona se demande. ¿Cuándo puede haber una simulación de patrimonio? Cuando Juan, por ejemplo, sabe que va a ser demandado. Y para que no sea demandado, entonces Juan de una u otra manera traspasa su patrimonio, separa su patrimonio personal del patrimonio de una institución como sociedad mercantil y allí entonces pudiera generarse un acto de simulación. Pareciera que Juan no tiene nada porque su casa, su carro y todo eso lo colocó a nombre de una figura jurídica y en el momento de que él vaya a responder por de una u otra manera la situación que haya generado, eso significa que pareciera que él no tiene ningún tipo de patrimonio, pero cosa distinta es que él posiblemente sí tiene ese patrimonio a través de una figura jurídica, de una sociedad mercantil. Entonces, cuando hablamos de simulación de patrimonio, es cuando ese comerciante individual compromete hay un compromiso de patrimonio personal separado, se constituye una sociedad mercantil únicamente para separar ese patrimonio que genere entonces la dificultad de esa agresión judicial, de que de una u otra manera se ataque el patrimonio que tenía de todos sus bienes. Eso puede ser justo, eso puede ser simulación o eso puede perjudicar a terceros. Bueno, sí, claro, eso no debe ser justo porque yo no debo hacer algo solamente por engaño, por engañar, por estafar. Eso obviamente está fuera de contexto. Yo voy a crear una sociedad mercantil porque esa sociedad mercantil va a tener un objeto y va a tener una producción de renta y eso va a generar una utilidad y va a generar un beneficio que al final se transfiere en lo que son dividendos. Todos los procesos de simulación, si llegan de una u otra manera a ser demostrables en una institución judicial o en el poder judicial, inmediatamente se van a restituir a la condición normal donde se genera la inexistencia de esa sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque el fin que se dio fue un fin fraudulento, un fin que de una u otra manera va a perjudicar, en este caso, a la comunidad que estaría representado por esos terceros interesados. Entonces, allí tendría que darse ese procedimiento entonces de saneamiento, de restitución de ese patrimonio original a el patrimonio
de la persona a título personal para que de una u otra manera no se vaya a generar esa estafa hacia los terceros interesados, porque en este caso se está haciendo esa simulación con dolo, con la condición de engañar, y obviamente entonces allí no cabería esa posibilidad. Bien, vamos entonces a continuar con la lámina número 9 y tiene que ver con el tema de las sociedades como accionistas únicos. Mire, esto es algo súper interesante. Les he dicho que todas las sociedades mercantiles deben ser creadas, ¿por qué? Deben ser creadas por más de un accionista. Si es una sola persona, eso se va a llamar fondo de comercio o firma personal, pero nunca sociedad mercantil. Pero ¿qué sucede? Puede ser que yo con Álvaro constituí una sociedad mercantil. Vamos a crear entonces una empresa de publicidad y nos asociamos 50-50. Y resulta de que en alguno de los casos Álvaro era el que sabía de todo ese tema de publicidad y de una u otra manera yo decidí separarme del negocio porque voy a emprender de repente otra eh, condición, me voy del país, por ejemplo, o quiero emprender en otro tipo de negocio, de otro objetivo distinto. Entonces decido decirle, mire Álvaro, ¿por qué no me compra esas acciones? Una de las cosas que ustedes deben saber es todo lo que tiene que ver con el traspaso de acciones tiene un derecho de preferencia. Y el derecho de preferencia es que usted no le puede vender a María sin primero preguntarle a Juan, que es su socio, si está interesado en comprarme las acciones. Yo no puedo obligar a que mis acciones le pasen a un tercero y que ese tercero de una u otra manera no se entienda con el accionista que ya es propietario de las acciones. Entonces siempre el Código de Comercio va a tener esa posibilidad de derecho de preferencia. Y puede darse el caso que esa sociedad mercantil éramos solamente nosotros dos los accionistas y no queda más nadie. Y Álvaro decida, yo sí quiero comprarle todas las acciones. ¿Estará permitido en Venezuela comprar todas las acciones o no estará permitido que eso suceda? En Venezuela es válido que un accionista compre todas las acciones de una sociedad mercantil. Entonces, en el ejemplo normal, tenemos que una sociedad mercantil es constituida necesariamente por dos personas, naturales o jurídicas, pero dos personas. Pero puede suceder que sea en hecho, en la realidad, una sociedad mercantil propietaria, un solo accionista. Puede ser una persona jurídica o puede ser una persona natural. O sea, Álvaro me compró las acciones a mí, entonces él es el único dueño de todas las acciones de esa sociedad mercantil. O puede suceder que quien compró las acciones fue un supermercado, estaba constituida por un supermercado, una figura jurídica y una persona natural, y al final esa persona natural decidió venderle las acciones a esa persona jurídica. Entonces esa persona jurídica es dueña de otra empresa que también es sociedad mercantil porque se creó con más de uno, pero que al final adquirió las acciones de todos los demás. Y eso genera que en Venezuela, conforme al Código Civil, eso no se disuelve, no es disuelta la compañía y eso está tipificado en el artículo 341 del último parte del Código de Comercio. Y eso también significa entonces que ese patrimonio va a quedar de una u otra manera generado en función de el capital que está representado siempre y cuando eso sea una sociedad anónima o una compañía anónima. Pero desde el contexto internacional tenemos, por ejemplo, que en otros países como en Francia, al momento de que se vaya a condicionar a que una sola persona compre todas las acciones, se genera entonces esa posibilidad de que sí es disuelta la sociedad mercantil que se haya creado. Entonces, hay países que de una u otra manera permiten el traspaso de sociedad a un único accionista y hay países que no lo permiten. Italia, por ejemplo, también genera esa posibilidad, pero de una u otra forma, pues eso depende de la legislación de cada país y obviamente en función de eso se dará o no el reconocimiento interno de ese país. Eso no significa que si nosotros entonces constituimos una sociedad mercantil y esa sociedad mercantil le compró las acciones todas a Jesús Abel y Álvaro es el único dueño,
Álvaro no pueda con esa sociedad mercantil en Francia comprar, por ejemplo, cualquier materia prima que se requiera para el funcionamiento de la empresa de publicidad. Obviamente, por derecho internacional, si es reconocido en Venezuela y la empresa es venezolana, Francia deberá reconocer para efectos de intercambio, únicamente para efectos de intercambio. Lo que no va a poder Álvaro seguramente es tener una condición más amplia que eso. Eso, por ejemplo, para diferenciar de una u otra manera cuando yo puedo hacer o no y tener el reconocimiento internacional de un país, ¿ok? Entonces, de una u otra manera, lo que siempre es importante es que se tenga el reconocimiento interno de ese país. Si se tiene el reconocimiento interno, tendrá entonces la posibilidad de importar, exportar y negociar cualquier condición dado de que se dio ese cumplimiento de la formalidad para el nacimiento de la persona jurídica de esa institución mercantil. Bien, vamos entonces a hablar en esta lámina número 10 de lo que son algunos problemas de las sociedades mercantiles. Y empezamos entonces a ver algunas condiciones. El problema era la simulación del patrimonio. El segundo es ese tema que tenía que ver con el traspaso de un accionista o que un solo accionista adquiriera todas las acciones. Y ahora vamos a ver una tercera posibilidad que puede generarse, que es ese fraude en la Constitución. ¿Qué significa? De una u otra manera, se dio cumplimiento, por ejemplo, en Venezuela, la resolución 019, pero de una u otra forma eso se creó para defraudar a unos terceros, para traspasar un patrimonio a una figura jurídica y obviamente era el único objetivo ese y no el funcionamiento de la sociedad. Entonces, en este caso, tercero, eso que generó ese velo corporativo, que es esa diferencia entre lo que es el patrimonio de las personas y el patrimonio de la organización que nace, puede ser levantado. Entonces debe entonces solicitarse a un ente jurisdiccional, a un tribunal con competencia mercantil, el levantamiento de ese velo corporativo. O sea, que de una u otra manera se busque eliminar de fondo el nacimiento de esa sociedad mercantil para que de una u otra manera ese patrimonio se mantenga en la condición de los accionistas propios. Bien, vamos entonces con la lámina número 11 y vamos a hablar entonces de esas consecuencias que tienen las personas jurídicas. Aquí empezamos a adentrarnos un poco y esto va a ser un poco más ampliado en lo que tiene que ver con el tema número 12, que ya estando en el tema número 12, terminando este tema número 11, estamos prácticamente a la mitad de lo que es el desarrollo de su proyecto de Derecho y Legislación Mercantil. En estas condiciones de las consecuencias de la personalidad jurídica, ya sabemos y tenemos claro que es una persona jurídica, que la persona jurídica tiene personalidad jurídica, valga la redundancia, donde se diferencia esa institución de los socios que lo integran. Y allí entonces vemos ese artículo 201 del Código de Comercio, en donde de una u otra manera analizamos entonces pues todas las condiciones que tienen que ver con ese particular. De una u otra forma, cada persona elige cuáles son los tipos de condiciones. Dame un segundo acá para escribir un mensaje porque tengo llamadas por el otro teléfono. Bien, entonces de una u otra manera, también no solamente eso, cuando nace una figura jurídica dentro de los requisitos que veíamos en esa resolución 019 para que se constituya esa nueva figura, tenemos que debe colocarse o nacer un nombre o denominación comercial, que era esa denominación comercial que hablábamos que debíamos de reservar en el registro mercantil o si fuera una fundación o una asociación civil en el registro público. Debe entonces de una u otra manera crearse esa posibilidad de que se coloque un nombre comercial, un nombre que de una u otra manera diferencie a sus socios y que además de eso también permita como les dijera yo, el tema publicitario de que de una u otra manera se reconozca en la comunidad de negocios
o en la comunidad en general a esa institución particular. Entonces, más o menos, eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Dentro de esas consecuencias de la personalidad jurídica tenemos que la persona jurídica se diferencia de los dueños o de sus propietarios, de sus socios o de sus accionistas, pero que también adicionalmente esa persona jurídica tiene su propio nombre, así como nosotros nos llamamos Juan, María, José, bueno, ella se va a llamar con un nombre especialísimo, sin esa limitante que tenemos con los fondos de comercio, donde deben colocarse los apellidos o los nombres de la persona que la constituye, agregando, por supuesto, la denominación comercial importante, bodegón, charcutería, zapatería, farmacia, en fin. En este caso va a ser un nombre completamente libre, puede ser muy largo, puede ser muy corto. Eso va a quedar siempre a lo que cada uno de las personas que la constituyen lo coloquen. Y adicionalmente de eso, esa persona jurídica debe tener obligatoriamente un domicilio. Debe tener un domicilio, el lugar donde va a funcionar, o debe tener varios domicilios, porque es probable que esa empresa tenga un domicilio principal y tenga distintas sucursales o tenga distintas agencias. Eso es completamente lícito. Entonces, si se tiene un domicilio, eso es el cumplimiento del artículo 203 del Código de Comercio, donde es el lugar ese designado por ese documento constitutivo, o si tenemos la necesidad de cambiarlo, ahí en el documento constitutivo un nombre, pero debemos hacer el cambio de domicilio, pues se hace un acta. Entonces, en ese acta ordinaria o extraordinaria, generalmente las extraordinarias se van a de tipificar el cambio de domicilio. Se va a mudar de Barrio Obrero para La Concordia, se va a mudar del estado Táchira para Caracas, eso puede suceder, para otro lugar en el espacio geográfico venezolano. O sencillamente se va a mantener ese domicilio, pero se va a aperturar un domicilio para un depósito, un domicilio para una fábrica, un domicilio para una sucursal o una agencia. El domicilio siempre debe ser en el mismo lugar donde esté registrado esa institución. Eso lo hablábamos en uno de los temas cuando hablábamos de las condiciones registrales. Si usted va a crear su empresa en el estado Táchira, pues usted tiene 3 domicilios en el estado Táchira perdón, 3 registros en el estado Táchira mercantiles para decir en dónde crearlo. Les especificaba que existe el registro mercantil primero, segundo y tercero. El primero está en la Quinta Avenida, aquí en San Cristóbal, en donde quedaba antes el Cine Avenida o cercano allí a la Plaza Los Enanitos. Tenemos el registro mercantil segundo que se encuentra en el municipio Ayacucho, en la ciudad de Colón. Entonces, todas las empresas que estén más cercanas a ese lugar, que estén en La Fría, que estén en el mismo Colón, que estén en Michelena, de repente es mucho más cercano entonces la constitución en ese lugar. Si ellos quisieran, lo colocan entonces allí como condición registral y será entonces allí donde se establezca según el domicilio. Pero pudiera darse el caso de que esto decida también en el tercer registro mercantil del estado Táchira, que está aquí mismo en San Cristóbal, cercano a la Plaza Miranda, por la Concordia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a constituirnos, yo voy entonces a buscar dentro de ese espacio geográfico cuál es el registro mercantil más cercano. En Caracas existen más de 10 registros mercantiles donde los comerciantes deciden realizar esos procesos registrales. De una u otra manera, eso queda siempre a libre albedrío de las personas que van a constituir. Eso quiere decir que si yo me voy a ir del estado Táchira hacia Caracas, debo solicitar entonces un traslado al registro mercantil más cercano. Si yo me voy, por ejemplo, para Anzoátegui, entonces buscaré cuál registro mercantil va a quedar más cerca al domicilio en Anzoátegui y en función de eso voy a hacer entonces la solicitud de traslado. No voy a cambiar la empresa, no voy a cambiar nada de la empresa, lo único que se va a cambiar es el domicilio, pero entonces debe entonces trasladarse todo eso. ¿Por qué? Porque recuerden que en el registro donde usted se constituye debe entregar todas las actas, aprobar todos los estados financieros. Recuerden que si voy a nombrar factores mercantiles, que hablamos de eso, lo hago en ese mismo registro. Si voy a sellar los libros, como el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios,
debo hacerlo en ese registro. Si yo voy a nombrar comisarios o voy a cambiar comisarios, debo nombrarlos en el mismo registro donde está el expediente de esa organización empresarial. Entonces ahí está también la importancia de ese tema del domicilio, tanto del funcionamiento como del registro donde se encuentra inscrita esa sociedad mercantil. Tenemos entonces el tema número 4 que tiene que ver con el patrimonio o el capital social y es la disposición del artículo 205 del Código de Comercio. Y obviamente entonces ahí tenemos que cuando hablamos de compañías anónimas o sociedades anónimas, hablamos que tenemos capitales independientes del capital personal de los socios. Y obviamente allí está una de esas virtudes que tenemos en el mundo de los negocios desde el tema histórico de la evolución de lo que es el derecho mercantil. Una de las condiciones por las cuales nacen las sociedades mercantiles en el mundo es precisamente por esa posibilidad de división del patrimonio personal y del patrimonio de las instituciones mercantiles. Cuando nosotros hacemos esa división, tenemos entonces la posibilidad de cambiar pues todo el contexto porque podríamos hacer negociaciones sin involucrar el patrimonio personal y obviamente también esa sociedad mercantil nos permite identificar a través de acciones o a través de cuotas de participación cuánto le corresponde a una persona y cuánto le corresponde a otra en esa condición de accionistas o socios. O sea, el 50% es mío, el otro 50% es suyo, el 30% es mío, el otro 50% es suyo. Y en función de esa cantidad de acciones también va a estar la toma de decisiones, la posibilidad de tomar decisiones. Tenemos también el punto número 5 que tiene que ver con esas consecuencias de la personalidad jurídica, es que todas esas sociedades mercantiles van a ser sujetos de derechos y obligaciones y es parte de lo que hablábamos en la clase de hoy, el reconocimiento por parte del Estado y entonces el nacimiento de derechos y obligaciones en todos los contextos, desde lo civil, lo mercantil y lo penal inclusive, porque hay distintas condiciones y obligaciones que van a generarse. Y tenemos también el punto número 6, es que todas las empresas tienen nacionalidad, así como nosotros somos venezolanos y otros serán extranjeros porque sean ecuatorianos, argentinos, peruanos, en fin. Nosotros tenemos también las condiciones de nacionalidad. Las empresas están reguladas por esa condición. Entonces, Venezuela, en el artículo 354 del Código de Comercio, establece esa posibilidad y conformidad con ese artículo 28 del Código Civil de la nacionalidad de las organizaciones. Entonces, todas las empresas que sean constituidas en Venezuela serán entonces empresas venezolanas y tendrán entonces un patrimonio propio, serán sujetos de obligaciones y derechos y tendrán esa división general que pueda generarse. Pero también pueden haber empresas que son constituidas en el extranjero, que son empresas internacionales y de todo tipo, empresas del sector financiero, los bancos. Aquí participa todavía el BO Vizcaya, participó el Grupo Santander cuando era dueño del Banco de Venezuela y distintas instituciones internacionales que pueden participar en el mercado nacional, estableciendo, por supuesto, su registro de esas entidades internacionales dentro del contexto venezolano y haciendo una explotación, por supuesto, de los actos de comercio tipificados en el artículo 2 y 3 del Código de Comercio venezolano. Eso también es una de las particularidades interesantes. Y en el caso de esa nacionalidad tenemos algún régimen, que es el régimen aplicable. Allí entonces tenemos tres literales. El A, si las empresas son nacionales, se rigen por la legislación mercantil venezolana. Si las empresas son extranjeras, se rigen por el derecho y de sus respectivos países. Lo que hablaba hace rato con el tema de la venta de las acciones, en el caso del ejemplo que colocaba con Álvaro de la empresa de publicidad. Y el C, si las empresas son extranjeras y tienen negocio en Venezuela que no constituyen objeto principal de su explotación, se rigen por su ley. Pero para los negocios en Venezuela, por la ley venezolana, o sea que tenemos que dar cumplimiento a algunas disposiciones, por ejemplo, con el tema de los hidrocarburos. En Venezuela, los hidrocarburos se dan a través de proceso de licitación porque se consideran recursos del Estado. Entonces, se deben regir, obviamente, por esas disposiciones particulares, independiente de que sean la Shell, por ejemplo, o cualquier empresa petrolera transnacional, pero tiene entonces el regimiento de la legislación propia y la legislación, por supuesto, del Estado que
está participando a través de su inscripción. Esas son condiciones especialísimas que tenemos que tener en cuenta cuando se va a constituir una organización empresarial. Cuando hubo el tema de las expropiaciones, era muy interesante porque empezamos a ver cómo allí sí algunas personas que tenían ascendencia española, italiana, bueno, en fin, de otros lugares, empezaron a utilizar esos pasaportes y hacer la constitución a través de esa figura. ¿Por qué? Porque tenía que respetarse el derecho internacional y de una u otra manera participaban entonces los consulados en esas negociaciones que podrían generarse si el Estado pretendía en un momento determinado realizar un proceso de expropiación. Obviamente eso buscando, por supuesto, el respaldo, ¿no?, de la condición de vulnerabilidad que se generó en el Estado de Derecho venezolano. Tenemos el punto número 7 que tiene que ver con la capacidad civil de adquirir y enajenar bienes, pero de una u otra manera debe entenderse que si tenemos patrimonio propio, tenemos capital propio, pues entonces esas personas jurídicas pueden comprar casas, carros, terrenos, fincas, en fin, cualquier tipo de bienes muebles o bienes muebles, inmuebles también, y pueden también entonces venderlos, pueden condonar deudas, pueden hacer cualquier tipo de negociaciones que tienen entonces ese contexto de la capacidad civil de negociación. El punto número 8 de esa condición de las sociedades mercantiles a través de la personalidad jurídica es que yo puedo tener nuevos socios, puedo emitir acciones y decir, bueno, ya va, necesito un inversionista, quiero crear 3 supermercados más, yo tiene la plata para hacerlo. Yo conozco el negocio, entonces, bueno, vamos a hacerlo, sencillamente vamos a incluir a una persona más. Eso sí, siempre y cuando todas las personas por votación del 51% de esa disposición permitan que esa persona ingrese. Y si alguien no está de acuerdo, tampoco está obligado a que se mantenga y entonces puede colocar a la venta sus acciones para que de una u otra manera sean adquiridas y eso está completamente convenido en el artículo 204 del Código de Comercio. Y el punto 9 tiene que ver con los terceros, esas personas que no son socios, no son accionistas, pero que pueden participar. Entonces, allí son esos que no tienen ni derechos ni tienen obligaciones como socios, que es lo que establece el artículo 206 en el Código de Comercio, pero de una u otra manera pudiera tener de una u otra forma interés. ¿Por qué? Bueno, porque de repente sea una institución financiera que le voy a generar un crédito a esa sociedad mercantil, entonces tengo un interés sobre esa institución. Entonces allí tenemos que hacer ese reconocimiento mercantil a esos terceros porque pueden ser interesados. Y ahí es donde hablábamos de ese carácter de publicidad en los registros mercantiles, donde en los registros mercantiles esos expedientes son públicos, donde las personas pueden ver allí de forma clara y inequívoca esas actas, tanto las prescriptivas como las ordinarias y extraordinarias de aprobación de estados financieros, de aumentos de capital, de disminución de capital, de cambio de domicilio, de cambios de objeto, de cambios de denominaciones comerciales, del establecimiento de fábricas, sucursales, en fin, inclusive los mismos estados financieros para ver la proporción económica de esa organización. ¿Por qué? Porque en función de eso pudieran en un momento determinado ser interesados para participar, inclusive el día de mañana ser nuevos socios e incorporarse a esa condición. Y el tema 15, la lámina 15, la última lámina de este tema número 11, tiene que ver entonces con ese velo o levantamiento de ese velo corporativo y tenía que ver mucho con ese abuso que puede generarse donde de una u otra forma se constituyan personas jurídicas para tratar de defraudar a terceros interesados, personas que tienen dinero y entonces crean algunas instituciones jurídicas, no tienen el fin de que esa institución jurídica funcione con el objeto que se haya planteado, sino la única opción es separar el patrimonio personal a través de esa figura. Entonces también puede darse ese levantamiento de velo societario a través de los tribunales o la vía jurisdiccional, que tenga por supuesto competencia mercantil, en donde se demuestre entonces la finalidad de esa condición. De una u otra manera, más o menos, entonces, esto es lo que tiene que ver con este tema número 11. Agradecido con ustedes y agradecido por la participación que tuvieron. Espero que pues esa participación sea un poco más extensa en lo sucesivo. Le agradezco mucho a Álvaro por esa participación que tuvo hoy en la clase de preguntar, a Oriana también que se encuentra conectada y a los muchachos que
se conectaron en el primer bloque de la clase y no pudieron hacerlo seguramente por sus propias razones en este segundo bloque. De verdad que muy agradecido por todo, cualquier duda que pueda generarse. Y recuerde que este proceso de educación virtual es sincrónico y asincrónico. Luego de que ustedes pues vean en la plataforma de la universidad el video y salgan cualquier tipo de preguntas, con todo el gusto por el grupo de Telegram pueden hacerlas y con todo el gusto seguramente las voy a responder. De verdad que quedo entonces atento a esas observaciones. Que pasen todos un bonito día.